Parte teórica. Ya, a ver, continuando con la cuarta unidad, en este caso, a nivel de que entendamos esto del tema de la gestión de proyectos de software, ¿no? Entra el tema de la planificación eficiente, enfocándonos en el tema de costos y plazos, ¿ya? Entonces, acá denle, bueno, va a ser el que se va a especializar en PM, en este caso va a ser el que va a llevar esto, ¿no? Si alguien llega a ser jefe o subgerente o arquitecto, también va a haber este tema de costos y plazos, ¿no? Ya, pero la idea es que todos estemos enterados, ¿no? De lo que pasa al final con los objetivos de un proyecto, ¿no? Y es parte de las tareas como tal dentro de los roles. A ver, ¿qué es una planificación eficiente primeramente, ¿no? Una planificación eficiente implica estimar tiempos, asignar roles, controlar recursos, ¿ya? ¿Qué más? Eh, Cumplir plazos, ¿no? Cumplir plazos. Presupuestar de acuerdo al proyecto pequeño, mediano, grande, ¿no? Esa es una planificación eficiente. O sea, todos estos, eh, ¿cómo decirlo así? Todo esto que hemos ido mencionando, ¿no ve? En los temas anteriores para mitigar errores, el tema del modelo de ciclo de vida que vamos a escoger, ¿no? El tema de lo que es gestión y estrategias, ¿no? Que es el primer módulo o la primera presentación. Entonces, nos ayuda al final todo esto a planificar de una forma eficiente un proyecto, ¿ya? Un proyecto de software en este caso, ¿no? Porque es distinto, como os decía, un proyecto de arquitectura, por ejemplo, el tema de la Torre Eiffel, ¿no? En el curso de EduTeam, por ejemplo, menciona el tema de la Torre Eiffel, ¿no? Pero es distinto, en su caso también, gestionar un proyecto de software, ¿no? Por el tema de la de la tecnología que existe, digamos, ¿no? Porque es más de software en este caso, ¿no? Entonces, pero bueno, son definiciones que nos servirían para ambos casos. Otro, ¿por qué es importante planificar eficientemente? Volvemos al mismo tema. Reducir riesgos, lo que hemos tocado en el pasado, hace dos temas atrás, ¿no ve? Mejorar la calidad del proyecto, del software, ¿no ve? Entonces, algo muy importante, porque eso es lo que les decía, es nuestra carta de presentación, ¿no? Es nuestra, ay, ¿qué término utilizado? Es nuestra, uy, se me dio el término, ahorita me voy a acordar. Como personas, como desarrolladores, ¿no? Entonces, nuestro prestigio se juega en esto, ¿no? ¿Ya? Y al final, también aumentar la satisfacción del cliente, ¿no? Porque un proyecto bien planificado, inclusive se termina antes de lo planificado, ¿no? Se ha ahorrado dinero, digamos, no se ha gastado todo el presupuesto y esto nos ayuda a utilizar ese dinero, digamos, los restante en mantenimiento o en otras situaciones o en aumentar una nueva funcionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y fidelizan clientes, ¿no? Porque al final, cuando tú entregues un proyecto de calidad, ¿no? Sin riesgos, o sea, sin errores, sin muchos cambios, y además que el cliente esté satisfecho, pues tú lo vas a fidelizar, ¿no? O sea, como les decía, van a tener ese cliente para toda la vida prácticamente, ¿no? Sea un cliente a nivel personal o sea un cliente a nivel institucional, ¿no? La reputación de una empresa, de un desarrollador, es muy importante en este aspecto, ¿ya? Por eso es bueno una buena planificación. Y enfocándonos en el tema de software, pues aquí entra siempre, ¿no? Una planificación eficiente, tanto en ágil como en una metodología tradicional, ¿ya? Secuencial. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Un ejemplo lo pongo. El proyecto de desarrollo, por ejemplo, de la app Uber, que fue en el 2009, ¿ya? Efectivamente, sí tuvo una planificación eficiente, ¿no? Ya que era metodología ágil, que le permitía escalar constantemente, controló sus costos iniciales, que eran el proyecto, ¿no? Entre 1 y 2 millones, ¿no? Y obviamente respetó este presupuesto, ¿no? Y se cumplió con el lanzamiento dentro de los meses previstos, ¿no? O sea, todo lo que se había planificado en este caso de Uber se ha cumplido. Y ahora ven los resultados. Uber es una startup, ahora una empresa,
que efectivamente genera miles de millones, ¿no? Anuales y efectivamente tiene una muy buena gestión de software, ¿no? O sea, del proyecto como tal. Obviamente ya harán mantenimiento, algunas mejoras, funcionalidades nuevas, adaptabilidad, pero el proyecto como tal, en su fase inicial, pues ya terminó y fue uno de los que tuvo una buena planificación. Ya vamos a ver igual este caso, porque es software, ¿no? Y bueno, para la gestión de una buena planificación, les comentaba, ¿no? El Jira es la mejor opción, ¿no? Para el tema del tracking ágil de tareas y plazos, ¿ya? Hay otras herramientas, pero a mi experiencia siempre va a ser el último o lo mejor, pero lo malo está en que es moroso también, ¿no? Hay que llenar. Ya, vámonos con la primera parte, la estimación de plazos, ¿ya? Para la estimación de plazos existen técnicas, ¿no? El diagrama de Gantt, ¿ya? Prácticamente son barritas, ¿no? A nivel de secuencia, de cuándo empieza, cuándo finaliza cada fase, ¿no? En qué etapa estamos, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de PERT es más probabilístico, ¿no? Entonces, en base a una información predecesora, podríamos decirlo así, y ya hemos estimado los tiempos y los costos, pues el PER nos va a dar una probabilidad de más o menos cuándo podría terminar el proyecto en base a la experiencia anterior de un proyecto similar, ¿no? ¿Ya? Y el CPM lo que nos va a ayudar a hacer dentro de las técnicas es ver la ruta crítica, ¿no? La ruta crítica efectivamente va al tema de los objetivos, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo así? A ver, hay que ver cuál, cuál objetivo sería el término más largo, ¿no? O sea, la actividad, la fase, el desarrollo más largo. Esa es la ruta crítica, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de Uber, ¿no? La ruta crítica de Uber, por ejemplo, era que la aplicación, ¿no? Pueda justamente hacer la reserva, ¿no? De un trayecto prácticamente con su costo asociado, ¿no? Y ahí se juega en el tema de quién acepta la ruta y quién no acepta, ¿no? Pero eso es secundario. En la ruta crítica era que eso efectivamente funcione. Luego, vuelvo al mismo caso, la autenticación de que el usuario acepte, califique, ¿no? El usuario califica el viaje, etcétera, etcétera. Eso es secundario, ¿no? La ruta crítica es justamente ver que el objetivo se cumpla en el menor tiempo posible, ¿no? En un tiempo eficiente, podríamos decirlo así, ¿no? Que evitemos el tema de los retrasos en las tareas, ¿no? Que se cumpla la fecha final del proyecto, ¿ya? Entonces, esta es una técnica de estimación específicamente para cumplir con esto, ¿ya? Lo vamos a ver, no se preocupe. Pasos, ¿no? Cuando ya hagamos un proyectito de cero. Lo primero que siempre para estimar plazos es identificar tareas, ¿ya? Es lo primero, lo que les he dicho, ¿no ve? Plan, dentro de la planificación, dentro de la gestión, estaban nuestros objetivos, ¿no ve? Definir bien los objetivos. En base a esos objetivos, tenemos que definir, identificar bien las tareas, ¿no ve? Bien, bien, bien. En este caso, vuelvo a mencionar módulo de autenticación, módulo de reservas, módulo de calificación, módulo de usuarios, ¿no? Tanto transportistas, vehículos como clientes, pasajeros, ¿no? Entonces, esas tareas hay que identificarlas bien, ¿no ve? ¿Qué va a ser cada módulo? ¿Cómo se van a unir? ¿Cómo se van a relacionar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, una vez definido el tema del desarrollo, pruebas, ¿no ve? ¿Qué tipo de pruebas vamos a hacer? Pruebas de carga, pruebas unitarias, pruebas de interacción con el usuario, pruebas de experiencia de usuario, etcétera, etcétera, ¿no ve? Otro tema, dentro de los pasos, las dependencias, con quiénes dependemos, ¿no ve? Entonces, eso es importante, acá es el tema de proveedores, ¿no ve? En el caso de Uber, por ejemplo, tiene la opción de tarjetas, ¿no? Tema de QRs, ¿no ve? Etcétera, etcétera. Esos son proveedores, ¿no ve? El QR te lo ofrece simple o alguna institución bancaria, ¿no? Dentro del sistema financiero, ¿ya? Entonces, es una dependencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita, como les digo, yo he integrado el tema con Simple Directo, con BNB, con BCP y con el tema del Banco Visa, ¿no? Entonces, yo he hecho esas tres integraciones, tengo el know-how, digamos.
Y yo, en lo personal, les diría, el que me ha sido más fácil y me ha dado más soporte ha sido el del BNB. Ya, si es que el BNB, si alguien quiere integrar queries, para mí es la mejor opción. Ya, se los digo honestamente. Ya, porque ya tienen su sandbox, el equipo de soporte te colabora durante todo el proyecto, ¿no? El tema del servicio te da un soporte sólido, digamos, ¿ya? Y los desarrollos que tengo no han tenido muchos conflictos, ¿no? Entonces, es una dependencia, ¿no ves? Dependes de alguien más. Tema del CEGIP, que siempre lo he mencionado igual. Cuando tú tienes que buscar información o cuadrar información con el tema del CEGIP, ¿no? Entonces, efectivamente, igual ahí hay una dependencia, ¿no? Y lamentablemente ese chip sí falla, ¿no? Hay días que falla, horas, no hay el servicio. Entonces, lamentablemente, esto puede afectar también dentro de tu estimación de proyectos, ¿no? De plazos, ¿ya? Y el tema final de las duraciones estimadas, ¿no? Entonces, hay que definir bien cuánto va a durar cada tarea, cada fase, ¿no? En cuánto tiempo podemos habilitar el ambiente con los proveedores con los que dependemos, pues, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? Dentro de los factores está qué tan complejo va a ser el código, ¿no ve? Eso es uno. ¿Cómo está preparado el equipo? ¿No ve? El equipo de desarrollo. ¿Tenemos todos los actores para poder iniciar este proyecto? ¿Nos falta algún especialista, ¿no? ¿O tenemos todas las habilidades para esto? Y el tema de los cambios de requisitos durante el desarrollo del proyecto, ¿ya? Entonces, acá hay que ver bien, ¿no? Si es algo nuevo, obviamente va a ser complejo, porque nunca lo hemos visto, ¿no? Podría ser también por el lado de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, estoy dictando en otra institución, programación, ¿ya? Y creo que les he comentado a ustedes, no me acuerdo de otro equipo. Em, Ellos, por ejemplo, son capísimos en .NET, ¿no? Incluso deben ser mejores que yo en .NET. Ahora conmigo están aprendiendo Angular y van a aprender Spring con un colega, con David Toro, más adelante, ¿no? Que es capísimo también, es jefe de proyectos ya, David Toro. Entonces, eh, por ejemplo, ellos les decía, ¿no? Les está costando aprender el tema de Angular, a pesar de que ya tienen los fundamentos de programación, ¿no? Pero el equipo no está preparado para, yo honestamente, y les digo también en clases, no están preparados ahorita para desarrollar en Java e integrarlo el frontend en Angular. No están ahorita, ¿no? Pero creo que la institución ya les está exigiendo que empiecen a sacar proyectos, ¿no? Entonces, vean que es un factor para estimar el tema de los plazos, ¿no? Si tu equipo no está preparado, poner una fecha al 30 de noviembre, digamos, que salga este proyecto, no lo veo muy viable porque recién están aprendiendo la tecnología que tienen que utilizar, ¿no? Entonces, a esos temas, ¿no? Bueno, y los cambios en requisitos que hemos ido hablando, ¿no? Si no definimos bien los objetivos, seguramente vamos a tener bastantes cambios más adelante, ¿no? Entonces, siempre es bueno enfocarse bien en tratar de minimizar el tema de los cambios, ¿no? Acá, por ejemplo, un caso de estudio. Windows, ¿ya? El desarrollo de Windows 95, por ejemplo, se hace un CP, ¿no? La ruta crítica, para identificar las rutas críticas, pero hubo bastantes retrasos dentro de la integración que llevaron a un plazo extendido de 3 años. Costos extras por testing, ¿ya? Entonces, Windows 95 no fue uno de los mejores a nivel de Windows, ¿no? Entonces, son las situaciones, ¿no? Y es el mismo ejemplo que les pongo yo del core bancario, ¿no? De ese subgerente o gerente, mejor dicho, que dijo, en 6 meses va a salir. Loco, ¿no? Difícil que un core salga en 6 meses, ¿no? Efectivamente, yo, en base a la experiencia, lo pronostico unos 5 años mínimamente, con un buen equipo, muchas habilidades y un buen presupuesto, ¿no? Pero efectivamente no creo que salgan eso, ¿ya? El tema para la estimación, pues lo que les decía, el tema de Trello, que son las tarjetitas, o Asana, ¿no? Para crear tableros visuales de plazos en entornos colaborativos, ¿ya? Ahora vámonos a la estimación de costos. En los costos, ¿ya? Esto les va a servir a ustedes para su tesis, por si acaso. Vayan poco a poco informándose sobre el tema de lo que son costos, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejemplos conmigo, pero denle una leidita más profunda, ¿ya? Es algo que a mí me han pedido cuando he hecho mi tesis el 2019, antes de presentar, ¿no? Eh, el tema de cuánto va a valer mi software, por ejemplo, ¿no? Que era un software educativo con realidad aumentada, ¿no? En base a un QR, ¿ya? Para mostrar el cuerpo humano, ¿no? El tema de un animal en 3D,
los intestinos, el sistema solar, etcétera, etcétera. Esa es mi tesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos hecho el tema de costos, ¿no? Con mi tutor, en ese caso, mi proyecto valía alrededor de $1.000 más o menos, ¿no? Más o menos, ¿ya? Un poquito más o un poquito menos, ¿no? Entonces, era viable, ¿no? Era viable, porque una institución privada puede pagar ese costo, ¿no? De desarrollo, porque al final se va a quedar para la institución, ¿no? Y va a ser un software administrable, van a poder subir ellos su modelo, ellos mismos van a poder generar sus queries, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero a la par, en mis compañeros, por ejemplo, había softwares que salían pues con 5.000 eh, más dólares, ¿no? O sea, haciendo costos por el tema de las líneas de código, ¿no? Hay diferentes metodologías para ver esto de la estimación de costos, ¿ya? Espero que lo hayan llevado o lo estén llevando en paralelo, no sé en qué materia llevan esto, hacia detalle, y si no, pues vamos a tratar de ser más puntuales. Entonces, para cuando hagan la tesis, hay que ver eso bastante, ¿no? Entonces, ahí hay que, pues, estimar, minimizar, tal vez quitar algún ítem. Efectivamente, vamos a tener que hacer eso, ¿ya? Algo que yo, por ejemplo, podría quitar, ¿no? Es el tema del ingeniero de requisitos que les decía, ¿no? Vamos a tener que asumir esa responsabilidad. Y el otro tema que en mi caso siempre se da y consume bastantes recursos, el tema de las pruebas de QA. Entonces, pues tendremos que quitar un QA, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde puedes ir reduciendo costos, por ejemplo, ¿no? A veces los proyectos son muy ambiciosos, ¿no? Entonces, o ponemos tecnología de última, ¿no? O sea, vamos a tener un servidor Amazon Web Service, etcétera, etcétera. Lindo lo planteamos, ¿no? O sea, vendemos humo. Pero ya cuando queremos aterrizar, cuando queremos poner los pies en la tierra, no se da, ¿no? Porque la institución no puede pagar un Amazon Web Service, es muy caro el tema del servicio, ¿no? Entonces, vamos a tener que trabajar con un hosting, pues, localcito, chiquito nomás, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no nos permite trabajar así a nivel empresarial, ¿no? Entonces, hay situaciones, ¿ya? Lo comento porque son cosas que pasan comúnmente, ¿ya? Entonces, dentro de estos modelitos, el COCOMO, justamente, el modelo de costo constructivo, pues estima el esfuerzo basado en las líneas de código. Yo utilizo esto, por eso sé bien, ¿no? Entonces, hay métodos, podríamos decirlo así, al final es matemática, por si acaso, que nos permiten calcular, ¿no? El esfuerzo basado en las líneas de código, ¿ya? Entonces es interesante, pero antes se utilizaba más líneas, ¿no? Ahora con el tema de los frameworks efectivamente se ha minimizado, ¿no? Python tiene menos líneas que lo que usa Java, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay, como os decía, diferentes situaciones, ¿no? Porque al final ustedes van a definir en qué lo van a implementar, ¿no? Entonces saben que Java va a ser más costoso que un Python, por ejemplo, o que un Node.js, ¿ya? A nivel de backend. Otro, el tema de los componentes, ¿no? Los costos directos, ¿no? Ahí les decía, tema de salarios, tema de hardware, ¿no? E indirectos, el tema del overhead y los riesgos, ¿ya? Entonces, acá efectivamente el más directo es el tema de salarios y el hardware, ¿no? ¿Qué hosting voy a tener? Si la base de datos va a estar dentro del mismo hosting o voy a contratar otro hosting para la base de datos, si el backend y el frontend van a ir al mismo servidor o van a ir separados, ¿no ve? Todo eso es hardware. Vamos a tener servidores propios, van a ser servidores en la nube, etcétera, 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 ¿ya? Salarios, ¿no? Generalmente el jefe de proyecto es el que más gana, luego vienen los desarrolladores, el PM y al final los QAs, ¿ya? Lamento decir que los QAs siempre son al final, ¿ya? Lamentablemente. Y el tema de los indirectos, ¿no? El tema de riesgos, por ejemplo, ¿no? El tema de hacer un análisis de vulnerabilidades, ¿no? El mantenimiento constante. Entonces, efectivamente esto, ¿cómo decirlo así? Nos aumenta o nos causa problemas al momento de estimar, ¿no? El tema de los costos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el overhead en negocios, ¿ya? En esto de los costos indirectos, o sea, son los costos indirectos necesarios para operar una empresa, ¿ya? Que no esté relacionadamente con el producto, ¿no? O sea, acá me voy con el tema de marketing, por ejemplo, ¿ya? Porque o sea, yo he visto bastantes softwares que han salido a la luz, pero que por marketing han fracasado, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitas un equipo de marketing para promocionar tu software, por ejemplo, ¿no? Necesitas un buen hosting, un dominio
no un dominio gratuito, ¿no? Sino un dominio efectivamente pagado, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les va a ayudar, ¿no? Dentro de la estimación de costos, ¿ya? Eh, También en los indirectos, por si acaso, está el tema de uso de energía eléctrica, uso de internet, ¿no? Alquiler si tienen una oficina para el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez no es propio de la empresa, sino que alquilan ambientes, ¿no? Entonces, todo eso va dentro de los costos, ya por si acaso, directos o indirectos. Y la fórmula básica es súper sencilla. Costo total, esfuerzo en persona mes, lo que yo llamo horas ingeniero, ¿ya? Por la tasa salarial media, ¿no? En Bolivia les diría que actualmente un desarrollador junior debería estar cobrando entre 5 y 7, ¿ya? Aunque sé que va a variar por el tema del dólar, ya probablemente suba, ¿no? Un junior, estoy diciendo, ¿no? Y afuera, un junior está entre 2.000 y $2.500, ¿no? Por eso es que en Europa, en el tema de acá mismo en Norteamérica, digamos, y algunos países de Latinoamérica que tienen más know-how en tecnología, efectivamente nos pagan entre 2.000 y 2.500, ¿no? Comparado con ellos que ellos cobran 4.000, 5.000 y más, ¿no? Entonces, hay nomás ahí temas que ver, ¿no? Si va a ser un desarrollo para afuera, seguramente será más alto el costo salarial y si va a ser un trabajo solo en Bolivia, pues más o menos el estimado está por ahí, ¿no? Podrían cobrar entre 5 por sueldo mensual, digamos, dividido obviamente entre será 40 horas, ¿no? Por semana o 160 o lo harán por días, etcétera, etcétera, o lo harán por hora. Entonces, hay que calcular eso, ¿ya? Entonces, una tablita comparativa entre dos modelitos de estimación, por ejemplo, como decíamos, uno es el COCOM, ¿no ve? Para el tema de en líneas de código y el otro es el FPA, que es el Function Continuous Analysis, para medir la funcionalidad, ¿no? Este es un costo por funcionalidades. Entonces, ambos, obviamente, nos permiten estimar costos. La ventaja del COCOMO es preciso para proyectos grandes, ¿no? Porque va a haber más líneas de código, más tiempo hora ingeniero. Y en el caso de las funciones de usuario, ¿no? Para medir la funcionalidad del software, pues es independientemente del lenguaje, ¿no? Sino lo que se enfoca es en la funcionalidad que cumpla con los estándares, ¿no? Las desventajas. En el COCOMO requiere datos históricos, ¿ya? Y en el caso de los puntos de función, pues un subjetivo en conteo, ¿no? O sea, es más subjetivo el costo que le vas a poner, ¿no? Entonces, ya variará, ¿no? Depende de cada uno. ¿Cómo lo vamos a atacar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo siempre he sido muy abierto en el tema de costos. Yo, por ejemplo, una instalación de Moodle, ¿no? Y una configuración y estandarización y personalización, cobro $1.000 más o menos, ¿no? Más o menos. El último lo he hecho el año pasado. Ya, obviamente les ofrezco el servidor, que ellos lo tienen que pagar anualmente. Yo pago el primero, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Ahora he visto colegas que lo hacen pues por $50. Ya, obviamente ellos no pagan hosting, ¿no? No compran un dominio, usan uno gratuito, no sé, etcétera, etcétera. Pero vean la diferencia, ¿no? O sea, uno va viendo el tema de cómo se vende en el mercado, ¿ya? Y les voy a decir que no sean tan, o sea, eviten esta línea, ¿ya? ¿Por qué se los menciono? Porque al final, ustedes van a usar la calidad de profesionales que son, ¿no? Se los digo. Y soy bien sincero en ese aspecto, ¿ya? Entonces, vean, ¿no? Obviamente va mucho el entorno, mucho la experiencia, obviamente, pero vean ese tema, ¿no? O sea, no regalen su trabajo, eso es lo que les voy a mencionar toda la vida, no regalen su trabajo, ¿no? Si tienen que cobrar lo correcto, por eso les doy costos, cobren lo que corresponde, ¿no? Ahí tenía, por ejemplo, una amiga se está presentando al banco, ¿no? Y le he dicho el estimado del banco, ¿no? Y ahí me decían, ¿en serio? O sea, no se la creen que nos pagan así, ¿no? Porque en el sector público les pagan más o menos la mitad de lo que ganamos en el sector privado, ¿no? Y es poco lamentable, ¿no? Que mucha gente trabaje así. Pero bueno, son situaciones que pasan. A ver, en el tema de la estimación de costos, el ejemplo más claro es, por ejemplo, interesante el tema del Banco Santander, ¿ya? Por ejemplo, el caso del software bancario, o sea, que les digo, un core bancario para el Banco Santander, que fue el 2010, ¿no? Cuando cambió su core bancario, utilizó COCOM, ¿ya? Para estimar costos. Su costo fue de 500 millones de euros.
¿ya? Pero su estimación de integración llegó a un 20% del sobrecosto, ¿no? Entonces, verán que no costó 500 millones, ¿no? Costó 500 millones, 250.000 euros, ¿ya? Yo, para un banco, efectivamente, una buena estimación. No fue mucha, ¿no? La variación que tuvo, ¿ya? Pero hay proyectos que se disparan, pues, ¿no? Efectivamente se disparan, ¿ya? Pero es un caso de estudio que vamos a ver. O sea, desde mi perspectiva, para mí está bien, considerando lo que es un cambio de core bancario, ¿no? Entonces, lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Entonces, para el software, en el caso de estimación de costos, pues lo mejor siempre es Excel, ya que todos manejan Excel, ¿ya? Pero hay otras herramientas también, por ejemplo, como el Costimator para cálculos automatizados. O sea, es software, solo que lo malo del software es que siempre es de pago, ¿no? Entonces, eso incrementa, ¿no? Volviendo a la estimación de costos, los costos indirectos o directos, ¿no? Entonces, en este caso, comprar un software para la estimación de costos iría a un costo directo, ¿no? Porque vamos a comprar software, ¿ya? Bueno, pero son situaciones que se dan. La integración entre costos y plazos. ¿No? Hemos entendido, por un lado, costos y por otro lado, plazos, ¿ya? Entonces, acá entraría cómo los vamos a integrar, cómo los vamos a fusionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá podemos utilizar el enfoque EBM, ¿ya? Para monitorear las varianzas, ¿ya? Esto ya es estadística, por ejemplo, ¿no? Varianza del costo es igual al valor ganado menos el costo real, ¿no? Por otro lado, la varianza del plazo es igual al valor ganado menos el valor planificado, ¿ya? Son fórmulas en sí, ¿no? Pero para que lo entiendan en palabras cristianas, ¿no? Valor ganado. Yo puedo estimar un proyecto, digamos, eh, de, pondremos $10.000, ya al tipo de cambio 70.000 bolivianos, que justo he visto un proyecto ahorita en el SICOS que está con ese costo, ¿ya? Es para dos desarrolladores y un jefe de proyecto, ¿ya? Entonces, para tres personas, 70.000 bolivianos, digamos, ¿no? En 3 meses, ¿ya? Ese es el valor ganado, ¿no ve? Pero el costo real del software quitando el tema de los salarios, ¿no? Quitando el tema del hosting, quitando el tema de lo que se les ha pagado a los tres personales, ¿no? Y tal vez el equipo de marketing más, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto va a variar del valor ganado, ¿no? Efectivamente, el costo real tiene que ser menor, siempre va a ser menor del valor ganado, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener una varianza de costo, por ejemplo, de 10.000, 20.000 bolivianos, e inclusive podría ser hasta un 30.000, fuera de todo lo que es, fuera de todo lo que ha salido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una varianza del costo, ¿no? Entonces, proyectos de este tipo hay una variación, podríamos mencionar, entre un 25 y 30%, ¿no ve? Tal vez un poquito más, tal vez hasta un 40, ¿no? Ahora, la varianza del plazo, efectivamente, igual es a niveles de plazo, ¿no? Ese proyecto de 70.000, $10.000 está para 3 meses. Y yo leyendo los términos de el TDA, ¿no? Yo solo lo sacaría en un mes y medio más o menos, ¿no? Tal vez menos, ¿ya? Entonces, vean cuánto para mí en el plazo mejoraría, ¿no? ¿Ver? Incluso ganaría más porque a mis ingenieros, digamos, les pagaría menos tiempo, ¿no? Porque, o sea, ese proyecto es algo que yo ya he hecho, entonces tengo la experiencia y podría ponerlo de una manera muy eficiente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mi valor ganado, efectivamente, de todo lo que va a ser el proyecto, menos el valor planificado, ¿no? Va a dar una diferencia abismal, ¿no? Prácticamente es como si el proyecto lo estuviera haciendo en el 50% del tiempo, del plazo planificado, ¿no? Obviamente luego tengo que entregar documentación, capacitaciones, ¿no? Pero eso va a sumar un poquito más, ¿no? Entonces, vean, ¿no? O sea, para que lo vean en números eso, varianza de costo y varianza del plazo. Entonces, yo, ese tipo de proyectos podría haber una variación del 50%, por ejemplo, ¿no? O sea, alto, ¿no? Pero bueno, son temas que se pueden ir viendo, ¿no? Esto más para cuando ustedes saquen propuestas de proyectos, ¿no? O saquen consultorías en alguna institución, ya que alguna vez nos toca hacer también. Los beneficios, detecta desviaciones tempranas, ¿no? Por ejemplo, y esto va al expertise, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, el tema de los plazos, ¿no? Por tema estatal, un proyecto no puede durar menos de 3 meses, porque si no, no se puede cobrar arriba de 50.000 bolivianos, ¿no? Eso es tema de la legislación boliviana, ¿ya? Por eso le ponen siempre 3 meses, ¿no? Así el proyecto dure un mes, pero igual le ponen 3 meses, porque si no, no van a poder estimar el costo de 50.000 para arriba, ¿no? O creo que es de 45.000 para arriba, no me acuerdo bien el tema.
monetario, ¿ya? Y eso está en la normativa, ¿no? Para proyectos arriba de 100.000, por ejemplo, se estima más tiempo, ¿no? Entonces, creo que son 5 meses mínimamente, ¿ya? Entonces, hay situaciones, ¿no? Pero igual esos podrían durar menos, ¿no? Entonces, ahí se detecta una pequeña desviación, ¿no? ¿Ve? Entonces, ¿tenemos una mala legislatura? Efectivamente, tenemos una mala legislatura, ¿no? O sea, no tenemos expertos en el Estado para este tema de planificación, ¿ya? Casos de estudio. Volvemos al tema de Spotify, por ejemplo, ¿no? La integración ágil con sprints de 2 semanas controló plazos y costos. O sea, estábamos a la par si se estaba cumpliendo con el plazo y si estábamos los costos utilizándolos correctamente. Y es bien fácil. Hora ingeniero, no sé, cobro 200 bolivianos, ¿no? En 2 semanas utilizaré por 8 horas, no sé, 2 por 8, perdón, día, 8 horas, 200 bolivianos, ¿no? Estoy inventándome los datos, ¿ya? Entonces, en una semana usaríamos 1.000, en 2 semanas 2.000, ¿no ve? Dos desarrolladores son 4.000, ¿ya? Y si tengo 10.000 por cada sprint, entonces sé que ya he gastado el 40% de mi presupuesto en costos de salarios, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, así es lo bueno de Spotify, podía controlar constantemente el tema de si estaban cumpliendo los plazos y se estaban cumpliendo con los costos estimados, ¿no ve? Evita esto lo que es sobrecostos al momento de pivotar rápidamente en el siguiente filtro, ¿no? En la siguiente iteración, ¿ya? El software para integrar costos y plazos es el Primavera P6 para proyectos complejos con EBM integrado, ¿no? Pero igual, es de pago, así es que, bueno, incrementaría el costo del proyecto. Riesgos dentro de la planificación, ¿no? Ya hemos visto el tema de errores, ya, pero al momento de planificar también tenemos riesgos, ¿no? Los riesgos comunes dentro de lo que es la planificación, por ejemplo, cambios en el scope creep, ¿ya? En este caso, el scope creep es el arrastre del alcance, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice esto? Un crecimiento, ¿no? Descontrolado, podemos decir allá, ¿no? Un crecimiento descontrolado. Entonces, esos son cambios en el script creep, ¿no? Subestimación de dependencias técnicas, ¿ya? Entonces, es otro de los factores y riesgos comunes dentro de la planificación, ¿no? Lo que les mencionaba. El tema de planificar 3 meses y que al final tu proyecto salga en 6 meses, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido proyectos de ese tipo, ¿ya? ¿No? Un upgrade nos ha durado así desde el año pasado, desde septiembre, creo, y recién ha salido este año en abril, creo, ¿no? O sea, ha salido 3 veces a producción, 2 veces se ha dado vuelta atrás porque tenía problemas, ¿no? Entonces, son situaciones que pasan, ¿ya? Ese es un scope creep, ¿no? Un crecimiento descontrolado sobre el proyecto, ¿ya? Algo hemos planificado mal, ¿no? Y la subestimación de dependencias técnicas, ¿no? Entonces, a veces ponemos bastantes dependencias, ¿no? Que con ingeniería, que el tema del proveedor, que aquello, que el otro, como excusas, digamos, para ampliar el tema del tiempo de la planificación, ¿no? Pero al final ninguna de esas situaciones se han dado, ¿no? Se estima, obviamente, pero tal vez se estima mucho tiempo, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se mitiga? El análisis de riesgo cualitativo cuantitativo, ¿no? Buffers en plazos de 10 al 20%. Por eso decía que el proyecto de Santander efectivamente está dentro de los rangos, ¿no? Pero no debería superar aquello, ¿ya? Obviamente a nivel de dinero se ve que es harto, ¿no? Pero está dentro de los rangos establecidos, ¿ya? Entonces es considerable tener esas pequeñas desviaciones, ¿no? Siempre hay que considerar eso, ¿ya? Entonces necesitamos tenerlos en cuenta. Caso de estudio, el Night Capital, que también les he pasado por si acaso lo tienen eso, ¿no? Un error en software de trading, por si acaso, ¿no? Por mala planificación de pruebas, llevó una pérdida de 440 millones en 45 minutos. ¿Ya? O sea, no se ha hecho una buena gestión de pruebas, testing, y cuando han sacado el software, ¿ya? En esos 45 minutos ha perdido a la empresa 440 millones, ¿ya? Vea, ¿no? La importancia de la necesidad de la ruta crítica, el tema de invertir más en pruebas, en testing, por ejemplo, ¿ya? Entonces, son cositas que pasan. El software de uso para el tema de riesgos, ¿no? Es el Risky Project, ¿no? O el RISC, ¿ya? Que es un add-on para Excel, por si acaso, ¿no? Para una simulación de riesgos dentro de planificaciones, ¿ya? Entonces pueden utilizarlo como tal.
Ya, bueno, esto hemos ido viendo, ¿no? Estamos a un minuto. Voy a saltar el tema de las ágiles y tradicionales. Ya, es que esto ya lo hemos ido viendo. Ya les he dicho, ágil, metodologías móviles, waterfall, sistemas legacy, ¿no? Netflix, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Que ha reducido bastante el tema de plazos de migración de años a meses, controlando costos en cientos de millones, por ejemplo, ¿ya? Su software de uso es el Azure DevOps para metodologías mixtas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que vamos a tener que terminar la siguiente. Estamos en el último minuto. Ya, por ejemplo, para terminar esta partita, casos de estudio prácticos para el tema de planificación ha sido el tema de Google Maps en 2005, ¿no? Se ha utilizado la planificación PERT, la cual ha reducido plazos de desarrollo, se ha estimado costos entre 10 y 20 millones, ¿ya? Y efectivamente se han cumplido con todo esto, ¿no? Entonces ha sido un muy buen proyecto el tema de Google Maps, a pesar de que con el tiempo ha tenido bastantes cambios. Caso de fracaso, proyecto del FBI, Virtual Case File, lo que les decía, del año 2009. Tuvo un sobrecosto de 170 millones y una cancelación del proyecto por una mala estimación de plazos, ¿ya? Software para el uso de estudios es monday.com, ¿ya? Y les voy a pasar uno más donde hay bastantes este tipo de casitos para que los puedan considerar. Listo. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase porque ya vamos a empezar a ver software, por si acaso. ¿Ya? Y por favor, léanme los casos de estudio que tenemos dentro de las últimas 2 o 3 clases, porque lo vamos a tratar la siguiente semana. ¿Listo?